Recording in progress. Hola, profe. Hola, ¿Cómo ¿qué está, tal? profesor? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Viento en popa, viento en popa. Ahí yo recuperando mi salud de a poco, mm, Bueno, pero hay que tirar para arriba, como dicen, no hay que echarse a morir. nada más. Mm. Como dicen ahí en La Pega, hay que seguir dándole caldeado nomás. Sí, pues, así es. Oye, em, estamos esperando unos minutitos. Ya, ya. Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bien. Qué bueno. ¿Qué horas son ya? Igual han pasado 10 minutos. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A la profe de inglés? ¿Ah? La profe no nos quería soltar, profe. Sí, te pasa a veces de Wilson. ¿Cuántos veía? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bueno, vamos a partir con la clase. Eh, ya se irán incorporando más compañeros. Ahí llegó otra persona.
Bueno, vamos a partir entonces. Primero, estamos compartiendo una hoja del apunte, ¿no? Sí, señor. Ya, gracias. Ahí habíamos quedado, bueno, les envié los ejercicios que hicimos la clase pasada, ¿no es cierto? Los recibieron, eso me imagino. Eh, sí, profe. Sí. ¿No tienen, antes de continuar, no tienen alguna duda sobre esos ejercicios? ¿Algún? Ah. Yo en lo personal no, profe. No sé si No, al parecer. Ya, compañero. ya. Entonces, vamos a seguir, por supuesto, el orden del apunte, que está muy detallado, el desarrollo, pero igual lo vamos viendo juntos. ¿Ah? Dice, en el ejemplo, dice ejemplo 3.5, ¿ah? En el circuito de la figura 3.5, la 3.5 es una que está en la Ah, página bueno. anterior, página 7, dice. ¿Ah? Que es el mismo ejemplo, este mismo dibujo que está aquí abajo, ¿ah? En la figura 3.6. Dice, ¿ah? Lo que pasa es que aquí en la 3.6, ¿no es cierto?, le dieron valores a esto. ¿Mm? En la figura anterior no aparecían las resistencias, en fin, la fuente, pero sin valores. Aquí se le da valores, ¿ya? Entonces la resistencia vale 4 ohms, la bobina vale 20 milihenrios, el Y- condensador vale 500 microfaradios y la fuente es una fuente alterna de 300, dice 300 seno de 400T. ¿Ya? Es lo que está dibujado aquí en la figura 3.6, dice. ¿Ah? Fíjense que en esa figura no aparece en la fuente, por ejemplo, ya está el fasor, ¿no es cierto? No ponen aquí el voltaje en función del tiempo. En función del tiempo, el voltaje es 300 seno de 400T. El fasor de eso, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? Uno toma el valor máximo, que es 300, y el ángulo de desfase, que en este caso, como no aparece ahí, ¿no?, uno por defecto sabe que el ángulo es 0. Entonces, el fasor del voltaje es 300 polar 0. Es lo que aparece aquí en el dibujo, ¿no? Ese paso siempre vamos a tener que darlo al principio, ¿ah? Normalmente las fuentes, ya sea de voltaje o de corriente, están dados en función del tiempo, de esa forma. Un seno o un coseno, en fin. Y el primer paso, como les digo, es pasar ese al fasor. Nosotros ya lo dijimos, no vamos a trabajar siempre con los fasores, ¿ya? Bueno, en la resistencia vale 4 ohm, y aquí también, fíjense, nosotros en la bobina, en el dibujo, podríamos haber puesto que el L son 20 miliamperes y el C, el condensador, son 500 microfaradios. Pero en el dibujo uno es conveniente, ¿eh? No es una cosa que esto haya que seguir exactamente este orden, lo que estamos viendo. Es conveniente poner al tiro los valores de la reactancia, ¿eh? La fuente, el fasor de la fuente y los valores de la reactancia. Bueno, ¿y qué preguntan? Preguntan por la corriente. Dice la letra A dice I e I de T. ¿Qué es eso? El I es el fasor corriente. Y el I de T es la misma corriente, pero en su forma, en función del tiempo. Es lo que acabamos de ver que pasa con el voltaje. Ahí el voltaje está en función del tiempo, 300 seno 400.
Y nosotros pusimos aquí abajo en el dibujo 300 por la C. Entonces, en el cálculo, nosotros vamos a llegar a un fasor corriente, el I mayúsculo que aparece ahí. Pero también nos están preguntando por la corriente. Exprese esa corriente en función del tiempo. ¿No? Son dos cosas en la letra A. Luego en la letra B preguntan por los voltajes de la resistencia, el VR, el VL, el VC, ¿ya? Fasores. Nos preguntan por el fasor voltaje, ¿ya? Que también uno puede sacar el voltaje, su voltaje también lo puede expresar en función del tiempo, ¿no? La letra C, en cambio, preguntan por la lectura de voltmetros, ¿ya? En RLC, ¿ya? ¿Cuál sería el valor que entrega un instrumento, ¿ya? Al ponerlo, al medir VR con un voltmetro o con un multitester, ¿ya? ¿Qué valor nos entrega el instrumento? ¿Mm? Me parece que esto se puede agrandar un poquito. A ver otro poco. Ahí se ve mejor, ¿no? Bueno, esa era la letra C. Y la letra D dice finalmente hacer el diagrama fasorial de todo esto que hemos calculado. El voltaje SB es el voltaje de la fuente, la corriente, que es una sola, es un circuito muy sencillo, es una sola corriente, ¿no es cierto? Y los voltajes o caídas de tensión en la resistencia, la bobina y el condensador. Todo eso hay que dibujarlo, esos fasores en el diagrama fasorial. Entonces, dice, solución, se redibuja el circuito usando fasores, ¿ya? Y reactancias como se presenta en la siguiente figura, aquí. Ya lo mencioné, porque aquí también, ¿no es cierto?, se puede hacer este dibujo expresando el voltaje en función del tiempo, en fin, poniendo en la bobina, poniendo el valor de la inductancia, en fin. Entonces, el voltaje, aquí está, son 300 por la 0, ya lo vimos. La reactancia inductiva, la de la bobina, acuérdense, se calcula de esa forma. XL es igual a omega L, ¿ya? ¿Cuál es omega aquí? Bueno, ahí está puesto 400, pero ¿de dónde sale ese 400? ¿Dónde está ese dato? Ese dato está aquí, ¿no es cierto? En la fuente. En el voltaje de la fuente dice 300 seno de 400t. O sea, siempre el coeficiente del tiempo va a ser el omega. Entonces, cuando yo aplico esta expresión, omega L va a ser 400 por L, que es 20 por 10 elevado a menos 3 enrios. ¿Ah? Aquí se trabaja en enrios. Aquí en el encabezado, el dato de la bobina dice 20 milienrios, o que es lo mismo que 20 por 10 elevado a menos 3 enrios. ¿Ya? Bueno, eso da, ¿no es cierto?, 400 por 20 por 10 elevado a menos 3, da 8 ohm. Ese es el valor de la reactancia inductiva. Lo mismo entonces calculamos la reactancia capacitiva. La expresión cambia un poquito. El XC ahora es 1 dividido por omega C, o sea, 1 dividido por omega, que es 400, y el C, que son 500 por 10 elevado a menos 6 faradios, lo mismo, ¿no? Aquí hay que trabajar en faradios, por eso es que aparece ahí 500 por 10 elevado a menos 6 faradios. ¿Mm? Y eso, bueno, eso el cálculo es 5 ohm. Esa es la reactancia, ¿ya? Entonces, por eso que aquí en el dibujo, de nuevo,
En la bobina aparece un J8 y en el condensador aparece un menos J5. Acuérdense, en el condensador siempre es menos, una reactancia capacitiva, es negativa, menos J5. Luego dice la impedancia. La impedancia del circuito, ¿no es cierto?, va a ser esta que aparece aquí, ¿no es cierto? 4 más J, factor de 8 menos 5. ¿Ya? Y eso queda 4 más J3. ¿Ya? Esa es la impedancia total, entonces, de este circuito. ¿Ya? ¿Se fijan? Hay una parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria, que es la reactancia, que esas siempre, las reactancias, vamos a poder sumarlas. Los J positivos con los J negativos, en fin. Profesor, Sí, disculpe que lo haga repetir lo que dijo recién, pero usted mencionó que el BC de J, siempre va a ser menos J5, ¿cierto? sí. Eso era, ¿cómo se llamaba eso? Esa es la La reacta. reactancia capacitiva, ¿ya? La reactancia capacitiva siempre va a ser menos J, y la reactancia inductiva, que está asociada a una bobina, siempre va a ser más J. ¿Mm? ¿Sí? Profesor, Sí, consul- consulta, las reactancias siempre van a estar representadas en el eje Y, ¿verdad? sí, sí, Y las resistencias van a estar en el eje X, ¿o no? efectivamente. Ah, ya. Sí, sí. Las resistencias siempre van a estar en el eje horizontal o el eje X, como bien dices tú, y siempre van a ser positivas, no hay valores de reactancia negativa. En cambio, las reactancias, perdón, no sé si me equivoqué, iba a decir que la resistencia primero siempre va a estar en el eje horizontal, en el eje del real. ¿Ah? Y las reactancias van a estar en el eje imaginario. ¿Ya? Por ejemplo, el J8 son 8 unidades hacia arriba y el menos J5 son 5 unidades hacia abajo. Por eso se pueden sumar algebraicamente. O sea, J8 menos J5 me queda J3. ¿Ya? Ahora, yo perfectamente puedo dibujar al lado de este circuito el mismo circuito, la fuente, la resistencia de 4 y una bobina, fíjense, una bobina de valor J3. Aquí es cuando en alguna parte del apunte dijimos cuando la reactancia, en este caso inductiva, es mayor que la capacitiva, el circuito es de características inductivas, o sea, prima el efecto de la bobina sobre el condensador. Eh, Así que yo perfectamente podría dibujar ahí al lado el mismo circuito con la resistencia de 4 y una bobina de J3. ¿Mm? Pero bueno, esa es la impedancia entonces, ¿ya? Del circuito completo. Y bueno, vamos a la pregunta. Dice, hay que calcular la corriente. Dice, por ley de Ohm. Acuérdense que la ley de Ohm ya dijimos que se aplica exactamente igual, que es que la aplicamos en corriente continua. La ley de Ohm es V es igual a Z por I. En corriente continua era R por I. Aquí es Z por I. La impedancia por la corriente. Despejando la corriente, entonces me va a quedar que I es igual a V partido por Z. V, ¿no es cierto? El voltaje, el fasor es 300 polar 0 y la impedancia es 4 más J3. Bueno, también ya lo dijimos, para hacer una división, si ustedes se manejan bien con la calculadora, perfectamente pueden hacer esta operación de dividir 300 polar 0
dividido por esta impedancia 4 más J3 lo pueden hacer perfectamente. Ya en la calculadora hay un modo, ¿no es cierto?, que dice complejo y se puede hacer. Pero siempre es conveniente, digamos, para hacer divisiones y multiplicaciones, de que para multiplicaciones y divisiones, que los fasores estén expresados en forma polar. Por eso es que pasamos el 4 más J3 a la forma polar, que es 5 polar 36,87. Y ahí es fácil, entonces me queda 300 dividido por 5, que es 60, y los ángulos los resto, que me quedaría 0 menos 36,87. Y ese, entonces, me da menos 36,87. ¿Ya? Esa sería la corriente. Era un valor de 60 polar menos 36,87. Eso, fíjense, es el fasor corriente. Pero, acuérdense, arriba nos preguntaban por el fasor corriente, pero también la corriente expresada en función del tiempo, el IDT. El IDT es hacer la operación inversa. El 60 para mí, estoy aquí, el 60 es el valor máximo. Entonces por eso me queda así, dice, así, I es igual 60, seno, la frecuencia angular no cambia, ¿ya? Tomo la misma frecuencia que tenía la fuente. La fuente, dice aquí, 300 seno de 400t. Eso no cambia. Seno de 400t. Entonces la corriente, seno de 400t, y el ángulo de fase es el que me da el fasor, menos 36,87. ¿Ya? Menos 36,87. Entonces, fíjense, yo pasé, lo voy a repetir, pero un voltaje expresado en función del tiempo, un seno de tanto, lo paso al fasor y trabajo con el fasor. Pero después, al final, una vez que ya conozco el fasor, del fasor hago la operación inversa y lo expreso en función del tiempo. ¿No? Muchas veces, no siempre, pero muchas veces hacen esta pregunta. Un ejercicio termina expresando la corriente o el voltaje en función del tiempo. ¿Ya? Y lo que no va a cambiar va a ser la frecuencia, ¿ya? La frecuencia, eso no cambia. Y el seno, fíjense, ¿sí? Seno de 400. Entonces, la corriente va a ser un seno de 400. Lo nuevo aquí, que yo tomo el valor máximo, sería 60, y el ángulo, menos 36,87, es el de fase. Bueno, esa era la pregunta A. La B nos preguntan por las caídas de tensión. Entonces partamos por la BR. De nuevo, BR, aquí está B, ¿no es cierto? BR, nuevamente, ley de Ohm, simplemente es R por I. R es, bueno, aquí pusieron I primero. Y trabajamos con el fasor. ¿Eh? El fasor I es 60 polar menos 36,87 y R es 4. ¿Ya? Y eso me da 240 polar menos 36,87. O sea, el VR es un fasor, de nuevo. Es un voltaje que tiene módulo y tiene ángulo. ¿No? Después el BL, lo mismo, por ley de Ohm. En vez de R, ponemos la reactancia aquí, el JXL por I. JXL es igual J8 y el 60 polar menos 36,87. Ahora, como estoy multiplicando, de nuevo, yo ese J8 lo paso a polar. J8 es 8 polar 90, ¿cierto? 8 polar 90. Bueno, y ahí es fácil, yo multiplico 8 por 60, me da 480, y los ángulos
los sumo algebraicamente, serían 90 más menos 36,87 y eso me da 53,13. ¿Ya? Fíjense aquí, estos fueron los ejercicios que vimos en la clase pasada y eso hay que familiarizarse un poco con esto. J8 dice uno. Eso es una impedancia, digamos, J8, en su forma rectangular. Pero si yo la quiero expresar como polar, ¿no es cierto? Eso es 8 polar 90, lo que aparece aquí. Eso incluso lo vimos en el plano complejo, vimos dónde está ubicado. ¿No? El J8 está en el eje imaginario, 8 unidades hacia arriba, positivas, ¿no es cierto? Con un ángulo de 90. Bueno, ese sería el BL y finalmente el BC es lo mismo, es la reactancia, ¿eh? Menos JXC por I. Aquí se comieron, veo un signo, ¿eh? Esto es menos J, aquí hay un pequeño error, ¿eh? Dice J5, en realidad ese es menos J5. ¿Eh? Menos J5 en su forma rectangular, y en forma polar es 5 polar menos 90. Ahí está bien. 5 polar menos 90. ¿Cuánto? En la calculadora, cuando pasar de rectangular a polar, tendría que colocar 0, menos 5, ¿verdad? 0. Sí, sí. Pues si uno quisiera llevarlo a la forma más general de una impedancia, claro, sería 0 menos J5. Aquí, repito, aquí hay un pequeño error porque se comieron el menos, ¿eh? Pero sería 0 menos J5. No hay parte real, es solamente tiene parte imaginaria. Bueno, y finalmente, entonces me queda 5 por 60, son 300, y de nuevo los ángulos los sumo, pero algebraicamente, o sea, tengo menos 90 más menos 36,87, eso me da menos 126,87. Entonces, ojo, cuando calculen, para una resistencia, yo creo que no hay dónde perderse, pero a veces, cuando uno calcula, yo he visto este error, por eso lo menciono, ¿eh? El BL, por ejemplo, es un JXL, es un J8, o sea, 8 por la 90 por la corriente. No es en otras palabras, no es XL solamente, es JXL. Esa es la reactancia. Tiene que llevar el J asociado. Y en el caso del condensador lo mismo, tiene que llevar el menos J. La pregunta C pregunta los voltmetros. ¿Qué es lo que muestran los voltmetros? También lo dijimos, ¿eh? Los instrumentos, tanto los voltmetros como los amperímetros, siempre van a entregarnos el valor efectivo. Entonces, fíjense, este 240, vámonos al VR, el 240 es el valor máximo. Porque yo podría escribir aquí también ese fasor del VR como V de t es igual a 200 seno de 400t menos 36,87. ¿Ya? Entonces, el 240, lo que quiero hacer mención es que el 240 es un valor máximo. Aquí vuelvo atrás. Fíjense. En esta expresión del voltaje, el 300 es el valor máximo de la onda, no es el valor efectivo. ¿Ya? Siempre va a ser el valor máximo. Entonces, si para calcular el valor efectivo,
Yo tomo el valor máximo y lo divido por raíz de 2. Entonces, por eso, el VR de nuevo sería 240 dividido por raíz de 2. Y eso es 169,7. Y eso es todo. Eso es lo que me indica el instrumento. El instrumento no me da la información del ángulo. No. Simplemente me dice, este es el. Por ejemplo, si yo mido en un enchufe domiciliario 220 volts, ese es el valor efectivo de la onda sinusoidal. Y no me da información del ángulo. La verdad es que el valor del ángulo a veces no se requiere depende de lo que uno esté calculando, en fin, pero muchas veces uno no necesita el valor del ángulo de fase. El instrumento, resumiendo, el instrumento solamente me va a entregar el valor efectivo del voltaje. Tomo el valor máximo y lo divido por raíz de 2. Para el BL lo mismo. El BL aquí era 480 el valor máximo, lo divido por raíz de 2, me da 339,4. Y para el BC lo mismo, el valor máximo que es 300, dividido por raíz de 2, me da 212,13. ¿Ya? Bueno, esa era la pregunta C. Y finalmente vamos al diagrama. Aquí, lamentablemente, a ver, partamos porque nos piden que dibujemos todo, ¿no? Hacer diagrama factorial de B. El primer B que aparece ahí es la fuente. Es un 300 polar 0. Veámoslo aquí donde queda. Queda en la horizontal, ¿no es cierto? Uno hace, tira aquí tal como aparece ahí, una flecha, un vector, sobre el eje horizontal, porque es polar 0. ¿No? Después pide la corriente. La corriente es un 60 polar menos 36,87. Bueno, aquí de nuevo me encuentro con que la corriente no aparece dibujada, ¿eh? Pero la corriente perfectamente, sí, no aparece dibujada. Pero la corriente podríamos decir que es una flechita que va en la misma dirección de VR, porque VR siempre va a estar en fase con la corriente. Eso también lo vemos. Entonces faltó aquí, ¿eh? Faltó dibujar la flechita de la corriente. Y el ángulo se mide desde la horizontal hacia abajo, que es un menos 36,87. Esa sería la corriente. Después el VR, que es 240 por menos 36,87. ¿Se fijan? Entonces, el I, la corriente, y el VR quedan superpuestos, por decirlo así, ¿eh? Tienen el mismo ángulo, siempre van a estar en fase. Después tomemos el BL, es un 480 polar 53,13. Es un ángulo positivo, medido desde la horizontal, ¿no es cierto? Y ahí está. Ese sería BL. Esto se fijan, si a uno se lo piden en una prueba, no va a estar, simplemente va a ser una aproximación. Los 45 grados están aquí al centro y uno calcula más o menos el 53 grados va a estar un poquito más arriba. ¿Ya? Lo importante es por lo menos dejar indicado el ángulo. 53,13. Ese sería el BL. Y el BC sería un 300 polar menos 126,87. El BC estaba aquí. ¿Ya? Sería ese. Menos, fíjense, no aparece ahí dibujado el ángulo ese indicado. Menos 126,87 no aparece indicado, pero fíjense que aquí se forma
Esto que está en ángulo recto, el BR, el BL, el BC queda en ángulo recto aquí, ¿no es cierto? Y está bien, porque ya lo dijimos en algún momento, en una bobina el voltaje adelanta en 90 grados, perdón, me equivoco. Sí, en una bobina el voltaje adelanta a la corriente en 90 grados. Si ustedes suman menos 36,87 más 53,13, les dan los 90 grados. Entre la corriente, que aquí, insisto, faltó que la dibujara, entre la corriente y el BL, 90 grados. Y lo mismo, entre la corriente y el BC, menos 90 grados. Porque el BC ahí rechaza a la corriente en 90 grados. O sea, todo cuadra ahí. ¿Mm? Profe, ¿podría explicar un poquito eso del el adelanto y el atraso, que no se le entendió muy bien? Creo que se le cortó. Ah, ya. Lo que pasa es que en alguna parte del apunte, cuando veníamos avanzando, a ver si lo encontramos, decíamos que, no sé si aquí está. Ahí hay un cuadrito resumen, ¿se fijan? En que tenemos la resistencia primero, aquí a la izquierda. Y aquí se ve claramente, en esta columna de la derecha, el V y el I están en fase. Y eso siempre se va a dar en una resistencia. El voltaje VR y la corriente van a estar siempre en fase. Ojo, porque a veces se confunde uno, es el VR. No es el voltaje de la fuente, que supongamos que esta resistencia está en un circuito y hay una fuente, no. Es la corriente respecto del VR. Eso siempre se va a cumplir, están en fase. En una bobina siempre se va a cumplir que el voltaje adelanta a la corriente en 90 grados. ¿Ya? Aquí está, aquí se muestra. O es lo mismo que la corriente rechaza el voltaje en 90 grados. Y eso es la bobina. Y en el condensador, el voltaje rechaza a la corriente en 90 grados. ¿Se fijan? Aquí está el voltaje y ahí está la corriente. Eso siempre se va a dar, siempre se va a cumplir. Entonces, si vamos al ejercicio que estamos viendo, aquí estamos, en este diagrama fasorial, la corriente, que insisto, no está dibujada aquí, pero estaría en fase con el VR. Pero el VL adelanta en 90 grados a la corriente. Y el VC rechaza a la corriente en 90 grados. ¿Ya? Por eso es que les digo, si ustedes suman 36,87 más 53,13, tiene que darles 90. Si toman la calculadora y suman eso, tiene que darles 90. Y fíjense, también el BC dice, ¿cuánto tenía el BC? 126,87. A ver, habría que restarle, ¿no es cierto?, los 36,87 para que me den los 90. A ver, déjeme ver. 126,87 menos 36,87. 90. ¿Se fijan? Justo da 90. Porque el BC, fíjense, el BC, de nuevo veamos esto, es menos 126, y eso está medido desde la horizontal, desde aquí, entonces hay un ángulo aquí, menos 126 hasta el BC. Entonces, si yo resto menos al 126, le resto los 36,87, me va a quedar que entre el I, que está aquí, y el BC hay 90 grados también. ¿Está claro?
¿o no? Sí. Claro, ya. Bueno, miren, yo no sé, he ido avanzando bien, bien lento, creo, en esto, porque yo de nuevo debo pensar que, que estoy en presencia de algunos alumnos que esto no lo conocen, que es nuevo. Y probablemente hay muchos que esto lo vieron, lo conocen bien, pero yo prefiero suponer partir de cero y avanzar muy lentamente, porque, o a lo mejor lo vieron y están un poco olvidados, no sé, no sé. Profe, yo nunca he visto eso. Y eso que tuve alterna, pero nunca vimos eso. No sé por qué. Ah, ¿y cómo resolvían los ejercicios? ¿Conocían el concepto de impedancia, sí? Sí, sí, pero bueno, ahí pasó algo que el profesor cuando estaba estudiando no tenía al parecer mucho conocimiento sobre ello y al fin, a mediados del ramo se fue. Entonces, bueno, ahí pasaron varias cosas. Entonces no Ah, vimos eso. bueno, no sé. No pensemos mal de ese profe, a lo mejor. Eh, no fue tan detallista, en fin. Eh, no sé, pero a mí lo que me importa es que estas cosas vayan quedando claras, porque claro, después ya vienen ejercicios un poquito más complejos y es como bien obvio, si uno no puede quedarse con vacíos, como se dice. Si tienes un vacío y no entiendes esto, bueno, los ejercicios que vienen con mayor razón no vas a entender. ¿Mm? Así que, Profesor, bueno, sí, consulta, con respecto al valor efectivo, ¿es lo mismo que decir el valor RMS? es lo mismo. Sí, es lo mismo. Podemos hablar yo no sé, yo parece que siempre hablo del valor efectivo, pero el valor RMS también se usa mucho. Y si ustedes van a los textos, también van a encontrar un I sub, un pequeño RNS. Es lo mismo. ¿Mm? Sí. Profe, consulta, solo para comprobar, ¿podría ir al diagrama fasorial? ¿Podría qué? ¿Ir al diagrama fasorial A para ver, consultarle algo? ya, ahí. Ya, perfecto. Nosotros calculamos I es igual a 60 polar menos 36,87. Sí, Eso estaría en la misma flecha que B versus R, ¿cierto? Con el mismo ángulo, están las dos flechas juntas. exactamente. No es que la punta de la flecha esté junta. Digamos, tú puedes dibujar la flecha, una punta un poquito antes, un poquito después, Claro. da lo mismo. Pero sí, lo importante es saber que tienen el mismo ángulo, se superponen. Ya. La Tienen corriente ahí. distintos módulos solamente, ¿cierto? ¿Mm? ¿Cómo? Tienen distintos módulos solamente. Exacto. Tienen Ah, distintos. ya, perfecto. Ya, ok. Sí, eso es. Bueno, ahí completamos el ejercicio. Ahora viene un concepto que igual lo vamos a leer aquí, lo que es la admitancia. Vamos a leer ahí, dice, admitancia I, ¿no es cierto? Se designa con la letra I, es el valor recíproco de la impedancia. O sea, I es igual a 1 partido por Z y se mide en Siemens. O simplemente S, se designa con la letra S. ¿Eh? Eso es por definición. Aquí no hay mucho que entender. Esto es el recíproco de la impedancia. A veces, ahora, ¿por qué esto de la admitancia? Porque hay ejercicios en que eh, normalmente nosotros prácticamente todos los ejercicios vamos a trabajar con impedancia, pero de repente hay que entender, hay que aceptar que si uno lleva las impedancias a admitancias, el cálculo resulta más sencillo. En determinadas circunstancias, en determinados ejercicios. ¿No? Aquí vamos a ver nada más que el concepto, cómo se calcula una impedancia. Y
más adelante probablemente hagamos uno o dos ejercicios con admitancia, ¿ya? Pero vamos a partir entonces viendo el concepto. Es una definición. La admitancia es el recíproco de la impedancia. Aquí al tiro aparece un ejemplo, dice, determinar la admitancia equivalente a la impedancia 4 más J3 y hacer su representación en un circuito. Bueno, dice solución. Y entonces va a ser 1 partido por Z. Estoy aquí. Y es igual a 1 partido por Z. O sea, me va a quedar 1 dividido por 4 más J3. De nuevo, lo llevo a su forma polar. Me va a quedar 1 dividido por 5 polar 36 y 87. Ya. Y un quinto, ¿no es cierto?, es 0,2. Y el ángulo va a ser 0 menos 36 y 87. O sea, me queda menos 36 y 87. ¿Ya? Bueno, y eso, este fasor 0,2 polar menos 36 y 87 lo voy a pasar a la forma rectangular y me da 0,16 menos J0,12. ¿Ya? Voy a suponer que aquí estamos todos trabajando con la calculadora y que esto rápidamente, ¿no es cierto?, pasamos de la forma polar a la forma rectangular. Pero aquí viene algo nuevo quizá, nuevo, sí. Dice, la parte real de I se denomina conductancia. El 0,16 se denomina conductancia. Y se representa con la letra G. Y la parte imaginaria se denomina susceptancia. Y se representa con la letra B mayúscula. Ambas se miden en Siemens. ¿Ya? Entonces, sigamos leyendo, dice, para Z es igual a R más JL, la admitancia I es J menos JBL, donde BL se denomina susceptancia inductiva. ¿Ya? Y para Z es igual a R menos JC, la admitancia será G más JBC, donde BC es la susceptancia capacitiva. Fíjense los signos. Dice que para un R más JL me queda un G menos JB. Claro, porque si nos vamos al ejemplo, aquí partimos de una impedancia 4 más J3 y me dio una admitancia de 0,16 menos J02. ¿Ya? Bueno, y finalmente, ¿cómo se representa la admitancia? De esa forma, la impedancia, bien digo, 4 más J3, la tengo aquí. Este dibujo de la izquierda. 4 más J3, la impedancia. Y su admitancia la tengo acá. Fíjense, el 0,16 es la resistencia y el menos J12 es una bobina. Ahora, en la impedancia están en serie, la resistencia y la bobina. En la admitancia están en paralelo, la resistencia y la bobina. Y ojo, porque fíjense que en la admitancia la bobina queda con signo negativo. Dice menos J012. Hasta el momento siempre habíamos dicho, en las impedancias, una bobina era un más J y un condensador era un menos J. Pero si estamos trabajando con admitancia, eso cambia el signo. La bobina va a llevar asociado a un menos J y el condensador a un más J. Pero bueno, no se confundan. Esto más adelante lo vamos a hacer. Es bueno hacer un par de ejercicios, pero vamos a trabajar mucho más. Prácticamente siempre vamos a estar trabajando con impedancia. Pero esto hay que asimilarlo, entenderlo,
qué es la admitancia, cómo se calcula, porque también un ejercicio puede ser tan sencillo como decir, este circuito, estoy mostrando la figura 3.6, calcule las admitancias y dibuje el circuito equivalente en admitancia. No lo vamos a hacer ahora. Puede ser, a lo mejor en la próxima clase podemos volver a echar un poco, pero perfectamente se puede, esto que está dado con impedancia, porque es un circuito equivalente. Yo dibujo aquí al lado el circuito equivalente en admitancia. Primero tengo que calcular las admitancias, en fin. ¿Mm? Eso es el concepto de admitancia, entonces. ¿Qué más? Bueno, y para terminar con ese concepto, dice que en ambos circuitos la relación entre el voltaje y la corriente I es la ley de Ohm. ¿Vale? La relación entre el voltaje V y la corriente I es la ley de Ohm. Así, claro, cuando estamos hablando o trabajando con impedancias, la ley de Ohm va a ser esta. I es igual V partido por Z. Si estamos trabajando con admitancia, el I va a ser igual a V por I. Por I, ¿cierto? Porque claro, I es igual, perdón, la admitancia es 1 dividido por Z. Entonces me va a quedar aquí V por I. Esa es la ley de Ohm usando admitancia. Bueno, ahí termina este tema de la admitancia. Todavía nos queda un poco de clase. Vamos, sigamos avanzando. A ver. Aquí vamos a avanzar bien rápido porque dice, análisis del circuito en corriente alterna, ¿no es cierto? 3.5, dice, en el análisis del circuito de corriente alterna son válidas todas las leyes y teoremas, paréntesis, ya estudiados en circuitos resistivos en su forma fasorial. Por ejemplo, partamos por las leyes de Kirchhoff. La ley de corrientes, dice de Kirchhoff, en cualquier nudo la sumatoria de corrientes es igual a 0. Y aparece la suma fasorial ahí, una suma de fasores. La sumatoria de fasorial de corriente es igual a 0. Y es la ley de voltaje de Kirchhoff, la de voltajes de Kirchhoff ahora, en cualquier lazo la sumatoria de voltaje es igual a 0. Sumatoria de B es igual a 0. Luego dice impedancias en serie. Ahí está, vámonos a los dibujos que hay ahí. ¿No es cierto? Hay un circuito con una fuente, un Z1, estas son impedancias, un Z1, un Z2 también, un ZN. ¿No? Y eso, ¿no es cierto? Igual que hacíamos con la resistencia, es equivalente a un circuito, ¿no es cierto?, en que está la fuente y hay un Z equivalente. Un Z equivalente. El ZP, en realidad ZP, sí. ¿No? Y eso, aquí hay un pequeño error, ¿eh? Muy pequeño, pero el ZP debió haber sido ZS de serie. ¿Eh? Fíjense, vamos a suponer que hay una demostración aquí, pero dice el ZS es igual a Z1 más Z2 más, en fin, más ZN. Es lo mismo que pasa con la resistencia. Cuando están en serie, la resistencia serie o la resistencia equivalente es la suma de todas las resistencias. Nada tan nuevo, ¿no? Enseguida dice división de voltaje del mismo concepto. ¿Ya? Si uno quiere conocer el voltaje en una determinada impedancia, ese voltaje va a ser igual al voltaje total, que en este caso es de la fuente, el Vn, V, por la impedancia propia, que sería el Zn, partido por la suma, que sería el Zs.
ZS es la suma de todas las impedancias. ¿No? El mismo concepto. Que en corriente continua era V por Rn, digamos, partido por Rs. ¿Mm? Luego aparece aquí un dibujo con impedancias en paralelo. Lo mismo, este circuito de la izquierda se puede reemplazar por un equivalente, donde nosotros calculamos el valor de una impedancia que reemplaza a todas las impedancias que están en paralelo. ¿Y eso cómo se calcula? Lo mismo, aquí hay una pequeña demostración. El Z paralelo, ZP, Z sub P, ¿cierto? De paralelo, está aquí. Y es 1 dividido por ZP, es igual a 1 partido por Z1, más 1 partido por Z2, en fin, más 1 partido por Zn. Ese es cuando hay N resistencias en paralelo. Pero lo más común es que nosotros trabajemos, vamos reduciendo de a 2. Cuando tenemos dos impedancias en paralelo, el equivalente va a ser el producto partido por la suma. ¿Ya? O sea, Z1 por Z2 dividido por Z1 más Z2. Eso, ¿dónde está eso? La verdad es que no está eso. División de corriente para dos impedancias. Sí, no. Veo que no está eso. Bueno, pero es lo mismo que ocurría con la resistencia. Si yo tengo dos impedancias en paralelo, en definitiva, si tengo dos impedancias en paralelo, el equivalente va a ser el producto partido por la suma. Z1 por Z2 dividido por Z1 más Z2. Bueno, y aquí aprovechan entonces de ver el concepto de división de corriente para dos impedancias. De nuevo, lo mismo que hacíamos con circuitos resistivos. El I1, eso sí aparece aquí, por ejemplo, el I1 va a ser igual al I, que es la corriente total, ¿no es cierto?, por la impedancia opuesta, que es Z2, dividido por la suma, que es Z1 más Z2. Aquí está eso. ¿No? Ahí está. Y aquí, espérenme un poquito. Aquí estamos terminando ya. Vamos. Dice, este último párrafo dice, generalizando, mediante el uso de fasores en circuitos de corriente alterna, se pueden aplicar todos los métodos utilizados en corriente continua. Ya lo dijimos, pero aquí insisten en eso. ¿No? Y eso significa, fíjense que hay una lista, método de corrientes de malla, método de voltajes de nudo, teorema de Thevenin y Norton, transformación de fuente, máxima transformación de potencia, eso no lo vimos. ¿No? Es una cosa muy cortita, muy puntual. Máxima transferencia. Ahí cuando, profesor, ahí es cuando se tienen que igualar la impedancia, ¿o no? No, ese es otro concepto. No, esto de máxima transferencia de potencia también es un tema que no lo vimos, pero tiene una demostración, ¿ya? Que no lo vimos. Más adelante a lo mejor sería bueno igual verlo. Es muy puntual eso. De repente en un ejercicio a lo mejor se puede preguntar. La pregunta sería, ¿cuál es el valor de la impedancia a conectar en un circuito para que se produzca máxima transferencia de potencia? No, lo que tú me preguntas me parece,
sé si me equivoco, me parece que tú me preguntas porque hay situaciones en que un circuito, en que el XL total es mayor que el XC. Entonces se dice que ese circuito es inductivo. Y cuando XC es mayor, se dice que es capacitivo. Y cuando XL es igual a XC, se dice que el circuito está en resonancia. Ese es otro concepto, que también No, lo preguntaba por el tema que, por ejemplo, en mi trabajo trabajamos con, no sé, medidores de frecuencia, esas cosas, y de repente, claro, el osciloscopio viene con 50 ohms, por ejemplo, y tenemos que aplicar una carga de 50 ohms para la máxima referencia de potencia. Pero, claro, quizás me expliqué mal. eh, sí, mira, vamos, yo creo que lo vamos a ver más adelante, ¿ah? Lo vamos a ver porque en corriente continua hay una forma de calcular cuál es la máxima transferencia de potencia, ¿ya? En corriente alterna hay una forma parecida, muy similar, pero es algo muy puntual. Lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Para que no quede ese vacío, ese pequeño vacío, digamos, ¿ya? Eh, bueno, y finalmente linealidad y superposición. Se fijan que entonces en corriente alterna, todo lo que aprendieron, lo que hemos visto en corriente continua, se aplica en corriente alterna, ¿no? Igual el concepto de aplicar un método de malla, aplicar un nudo, Thevenin, transformación de fuente, ¿sí? Se aplica igual, de la misma forma que lo hacíamos en corriente continua, salvo que vamos a estar trabajando con fasores, con números complejos, y eso indudablemente que complica un poco más las cosas. No tanto, ¿ah? Lo que pasa es que son cosas, yo digo, hay que hacer ejercicio, ejercitarse, y uno se va familiarizando y va adquiriendo un poquito más de agilidad en resolver. Es nada más que no es, a ver, ¿cómo lo digo? Yo lo veo como que los conceptos no son complicados, es simplemente que uno a través de los ejercicios, hacer ejercicio, va adquiriendo soltura, ¿ya? Y va cometiendo menos errores, en fin, nos pasa todo. Entonces, vamos yo creo que la próxima clase ya vamos a hacer, no vamos a entrar en mallas todavía. La primera parte vamos a hacer ejercicios de circuitos de corriente alterna eh, con impedancias en serie, con impedancias en paralelo, un circuito mixto. Después vamos a ver ya circuitos donde tenemos que aplicar el método de malla y en fin, así nudos. ¿Mm? Porque lo que viene dice potencia en circuitos de corriente alterna. Esto lo vamos a dejar para el final del curso, ¿eh? También es entretenido esto. Esto de la potencia en circuitos. Pero este capítulo va a ser el último que veamos del curso. Primero vamos a ver esto. Esto que aparece aquí en forma tan resumida, digamos, requiere harto tiempo, harto ejercicio, muchas clases. Aquí hay muchas clases, ¿ya? Haciendo ejercicio. Por eso les digo, al final, el apunte aquí pasa al tiro a potencia, pero, como les digo, primero tenemos que ver mucho ejercicio aquí, ¿ya? En corriente alterna. Profesor, Sí, en comentario. con respecto a los certámenes que vienen, ¿cómo va a ser distribuida la materia en el certamen 2 y 3? Sí, sí. Qué bueno que me pregunta, porque lo tenía, se me estaba acabando la clase y no lo había mencionado. La segunda prueba la vamos a tener en un mes más, muy aproximadamente. Hoy día estamos a 7, la tengo yo fijada por ahí para el 7, para el 8. Lo voy a definir muy bien, por supuesto, que el día sábado. Y les voy a mandar, por supuesto, les voy a avisar, quizás la próxima clase ya,
después vamos a dejarlo bien definido, pero más o menos para que se vayan haciendo una idea. Como en un mes más vamos a hacer una segunda prueba en que vamos a abarcar hasta nudos, ¿ya? O sea, la primera parte, circuitos mixtos, llamémoslo, serie, paralelo, en fin. Después mallas y nudos. Hasta ahí sería la segunda prueba. Y la última prueba entraría Thevenin, transformación de fuente, superposición y potencia. Potencia, ¿ah? Lo que viene aquí. La última prueba. Entonces, la segunda prueba, repito, va a ser circuitos de corriente alterna, series, paralelo, mixto, uno de malla y uno de nudo. Estoy anticipando harto. Supongamos el segundo certamen. Sin duda va a caer un ejercicio de malla y uno de nudo. Y otro en que no van a tener, que simplemente van a tener que aplicar, no sé, ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, en fin. Es el segundo certamen. Y el tercero y último, insisto, entraría Thevenin, transformación de fuente, superposición y un ejercicio en la tercera prueba, un ejercicio de potencia. ¿Ah? Bueno, eso sería. ¿Ah? La próxima clase entonces vamos a hacer un ejercicio en paralelo probablemente parecido. ¿No? De impedancias en paralelo. ¿Tienen algo que comentar? Bueno, hasta el momento la clase próxima del día sábado va a ser presencial. Y yo creo, me he estado recuperando mi salud lentamente, pero creo que voy a poder hacer la clase el sábado presencialmente, ¿no? Me queda, no sé, me queda una duda, porque hoy día de nuevo vi un correo enviado de la autoridad de la universidad en que decía que nuevamente daba instrucción de que las clases fuesen, lo que yo entendía, que fuesen todas online. Pero bueno, ese es lo que yo entendí, es una opinión. Yo hasta el momento, aquí el que raya la cancha es don Juan Carlos, y la clase del sábado la estaríamos haciendo en forma presencial. ¿Ya? ¿Qué más? No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Sí, sí, por eso te digo, exacto. Mira, para no enredarnos, dejémoslo así, como Juan Carlos lo dijo, lo he repetido ya, el sábado en la clase presencial y en las salas de mecánica. Lo que pasa es que ese correo a mí me da la impresión de como que insiste la autoridad, insiste en que las clases sean, pero dejémoslo a firme, el próximo sábado, entonces la clase sería presencial. Ya, pues, caballeros, no sé si algún comentario final, no sé, estamos en la hora. El sábado espero llevarle, o sea, no espero, les voy a llevar las pruebas para que vean sus pruebas, ¿eh? Y la pauta, lo que le llaman la pauta, como los ejercicios resueltos. ¿Mm? Ya pues,
Eso sería. Ya, profe, que esté bien, descanse. Ya. Chao, profe. Ya. Recording stopped. Chao, chao, gracias. Chao, Estén bien. profe.